Ok, muy buen día. Vamos a iniciar ahora con la configuración de nuestro proyecto de Next.js. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión pasada presencial, que claro está, sobre cómo configurar el proyecto, cómo crear la imagen de Docker. Y bueno, eso claramente lo vamos a explicar un poco más rápido porque ya lo vimos en la clase presencial. Y levantemos nuevamente el proyecto. Para eso vamos a abrir una nueva pestaña de Safari, o bueno, en tu caso del web browser que tú estés utilizando, y nos vamos a ir a la página oficial de Next.js para poder levantar un nuevo proyecto. Recuerda que como hemos visto en los otros proyectos que hemos estado levantando, como el proyecto de Fast API y el proyecto de Astro, todas tienen como esa sección donde te explican cómo puedes crear tu proyecto. Normalmente siempre con la instrucción con la que creas puedes agregar un tercer parámetro para poder especificar el nombre del proyecto que vas a querer levantar. Bueno, vamos a abrir nuestra terminal de preferencia. En mi caso, yo me voy a ubicar una vez ya he abierto la terminal en mi carpeta de sistemas expertos. Me voy a ubicar en este caso en la semana 10, que es donde pues la semana del curso en la que nosotros estamos en este momento, y vamos a crear un nuevo directorio. No, perdón, vamos a ver. Sí, la carpeta que creemos ahorita pues va a ser ya la carpeta del proyecto, ¿no?, que vamos a empezar a configurar. Entonces vamos a copiar este comando para poder crear el proyecto. Va a ser npx create next app latest, y en este caso yo lo voy a poner next, vamos a dejarlo todo en minúscula, next first steps. Y bueno, siempre las mismas preguntas. Si queremos utilizar TypeScript, en este caso no, vamos a utilizar JavaScript. Si queremos hacer las configuraciones de estilo de ESLint sobre la manera en cómo vamos a estructurar los distintos archivos que estemos trabajando en nuestro proyecto, vamos a darle que sí. Tailwind, también vamos a darle que sí. Vamos a utilizar Source Directory, donde vamos a tener todos los archivos fuente, la lógica de los web components, las páginas, etcétera. También vamos a darle que sí. El app router va a estar dentro de la carpeta de app. Eso significa que cada carpeta que vayamos creando va a ser una nueva ruta dentro de nuestro proyecto de frontend una vez lo levantemos. No vamos a seguir la manera en cómo hacer los imports. Vamos a hacerlo con las rutas relativas en este caso. Y bueno, aquí hay que esperar que se haga la instalación y la configuración de Next.js. Recuerda que Next, una de las ventajas o de las propuestas que trae es la configuración de que puede trabajar server-side rendering, lo que significa que todo el HTML es construido del lado del servidor, como de la misma manera también nosotros podemos especificar qué páginas queremos que sean client-side. O sea, si nosotros hacemos el consumo de algún servicio para poder pintar, digamos, algún widget, lo podemos hacer con peticiones directas a nuestros endpoints, y lo vamos a poder explorar directamente en nuestro network traffic. Bueno, aquí en este caso, como ya levantamos ya instalamos nuestro proyecto y lo configuramos, vamos a entrar. Recuerda que el nombre del proyecto era Next First Steps. Vamos a darle code punto. ¿De acuerdo? Y este es el proyecto que se levanta. Ahora vamos a levantar nuestro servicio con npm run dev. Y nos dice que ya está listo para servir ahora en la carpeta en localhost en el puerto 3000. Entonces vamos a abrir uno nuevo. Vámonos a localhost. Y como puedes ver, acá en el proyecto, en source, en page, este vendría a ser como el equivalente del index, ¿no?, donde nosotros vamos a estar haciendo las configuraciones de nuestros proyectos. Si yo acá creo, digamos, un nuevo folder,
y a este nuevo folder lo voy a llamar next. Y me voy a copiar el page que yo tengo en esta parte de acá. Lo voy a copiar acá. ¿De acuerdo? Y ahora a este page, por ejemplo, vamos a eliminarle todo el contenido que tiene. Y vamos a colocar, digamos, un hello. Vamos a colocar un hello. Una sistemas expertos 2024-02. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes ver, el npm run dev es un hot reload, lo que significa que cada vez que yo hago cambios en esta sección de acá, automáticamente lo refresca. Y recuerda de que creamos una carpeta next y nos copiamos la lógica de la página anterior que nosotros teníamos, ¿no? Por lo cual, si yo aquí le doy preca next, que es el nombre de la carpeta que yo creé, ahora voy a ver toda la lógica de lo que teníamos previamente antes en el index o en la ruta general, en el root, ¿no? Ahora lo voy a ver dentro de la ruta de next. Entonces, nuevamente, ¿no? Si quieres crear nuevas rutas, recuerda que siempre tienes que hacerlo a través de las carpetas y esas carpetas pues nos van a decir ahora el nuevo contenido que nosotros vamos a querer renderizar. Toma como estándar de que el contenido que se renderiza siempre tiene que estar en el archivo page.js. Ok, entonces esta es la manera, ¿no?, en cómo nosotros podemos empezar a crear rutas. Los layouts, por ejemplo, si queremos customizar, que lo vamos a hacer un poco más adelante ya cuando estemos full dentro del desarrollo de nuestro proyecto. Ok, entonces, ¿qué te parece si una de las buenas prácticas cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestras páginas es identificar aquellos HTMLs que pueden optar como un web component? En este caso, aquí puedes notar que tenemos una estructura que es muy parecida en el desarrollo de nuestra página. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a componentizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dentro de Source, vamos a crear una nueva carpeta a la cual la vamos a llamar Components. ¿De acuerdo? Y dentro de acá vamos a ir creando cada uno de los componentes que nosotros vamos a ir implementando. En este caso yo le voy a colocar nextcard.js, que va a ser prácticamente estos anchors que tenemos en esta parte de acá. Es para cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el último es deploy, que es justo el elemento que tenemos en esta sección de acá. Entonces, la idea es que nos vamos a llevar esto dentro de nextcard. Entonces, para eso, la manera en cómo nosotros podemos crear un nuevo componente es a través de un export default function. Luego iría el nombre de la función. Entonces, vamos a poner export default function. Y bueno, vamos a agarrar la sugerencia que nos da Copilot. El nombre de nuestro componente en este caso se va a llamar nextcard. Vamos a abrir llaves y acá vamos a poner el return. Y dentro del return va a ir el HTML que nosotros vamos a querer colocar. En este caso, el HTML es todo lo que está contenido dentro de este anchor, de esta sección de acá. Entonces lo vamos a copiar. Borremos esto. ¿De acuerdo? Y nota que este pequeño component que nosotros queremos usar tiene dos elementos que pueden variar dependiendo de cómo haga la implementación de este web component. En este caso, el título y la descripción. Entonces, para eso vamos a crear dos atributos en esta sección. Vamos a crear el atributo del title, ¿de acuerdo? Y el atributo del description. ¿Sí? Estos son los dos atributos o componentes que vamos a estar utilizando para poder renderizar el valor tanto del título como de la descripción de esta pequeña card que estamos tratando de implementar. Para poder sustituirlo, bueno, no lo podríamos hacer directamente en esta parte de acá, colocando title, ¿no? Muy parecido a lo que hicimos cuando estábamos trabajando con Astro.js. Y acá vamos a colocar el description,
¿De acuerdo? Entonces, ahora que ya tenemos dinámico o parametrizado este web component para que cada vez que agreguemos sus valores se hereden desde donde los empecemos a implementar, ahora ya podríamos borrar estos componentes, ¿no? Entonces, nota cómo a medida yo borro cada uno de estos componentes que yo tengo en esta sección de acá, pues desaparecen, ¿no? Entonces, vamos a importar ahora ese componente que acabamos de crear. Recuerda que se llama NextCart. No, Next es porque pues, pertenece dentro de la ruta de Next como tal, y Cart porque pues lo miraba como una cart como tal, ¿no? Entonces, claramente acá esto está mal porque estoy dos carpetas atrás. Entonces sería punto punto, breca punto punto, volvemos a cargar. Y una manera en la cual puedes saber si se importó bien, por lo menos si estás utilizando Visual Code, es dándole clic derecho, Go to Definition, y claramente si cae a la página del script donde está definido tu web component, significa que sí se hizo bien la importación. Ahora podríamos empezar a utilizar este component, ¿no? Que es el NextCart, y nota cómo automáticamente con colocar solamente el componente, pues ya se ve la flecha que caracterizaba un poco el diseño del componente. Claramente a esto hay que agregarle todos los valores o las propiedades o los atributos para que se empiece a ver esta información. Entonces acá en title, por ejemplo, podemos tener el title 1. Vamos a colocárselos a los demás. Vamos a copiarlo, ¿de acuerdo? Guardémoslo y nota cómo ahora aquí ya se van viendo, ¿no? Estos titles. Vamos a cambiarlo. 2, 3, 4, ¿no? Entonces ya se van empezando a colocar de manera dinámica, ¿no? Claramente si yo esto lo exploro, lo que yo voy a ver es el HTML, ¿no? Que formaba parte dentro de este web component. Recuerda que NextCart pues no es un tag que el web browser va a poder interpretar nativamente, sino que el Next.js hace la traducción del HTML que debería ser reemplazado cuando se hace la petición de la página completa. Y bueno, el que teníamos era el description. Entonces vamos a agregarlos. Este atributo era el atributo del description, y acá vamos a colocar description cart. Guardamos y nota cómo ahora ya se ve, ¿no? La descripción que debería formar parte dentro de cada uno de estos titles que tenemos en esta sección de acá. Ok, ahora ¿qué te parece si hacemos que estos valores de title y description vengan de la base de datos? Esto con la finalidad de hacer el ejercicio de conectar nuestro proyecto del frontend con nuestro proyecto de la API. Para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla que nos ayude a soportar la lógica de cómo se van a estar almacenando estos valores, tanto de title como de descriptions. Para eso vamos a abrir con nuestro Azure Data Studios. Vamos a abrir la base de datos que ya habíamos creado previamente en la sección de Terraform. En mi caso yo tengo mi base de datos del OTD.db. Recuerda de que esta base de datos debe de estar en los firewalls configurado a la IP pública con la que estás trabajando. Entonces vamos a crear una nueva tabla que cumpla esta estructura de datos que nosotros requerimos, y para eso vamos a crear nuestra tabla con create table. Siempre utilizando el esquema de OTD, vamos a crear estos como cards y vamos a colocar un ID, que va a ser un entero. Va a ser un primary key. Y lo vamos a identificar como un autoincrementable, ¿no? Recuerda que en estas bases de datos de tipo de Microsoft, el autoincrementable lo hacemos a través del identity, ¿no? Queremos que inicie en 1 y que vaya autoincrementándose de 1 en 1. Vamos a agregar también el title,
que en este caso puede ser un nvarchar de 255 y un description, que este description en este caso lo vamos a colocar como un max. Lo vamos a guardar y con esto ya tendríamos la información, bueno, la tabla creada. Vamos a hacer unos dos inserts. Insert into cards, the title y description. Tendríamos el card 1, description 1 también. Y vamos a ingresar el card 2 y el description 2. Ok, entonces vamos a ejecutar esto. Y claramente si ahora hacemos un select asterisco from de OTD cards, tendríamos la estructura de datos que necesitamos para empezar a llenar dinámicamente los valores de mi frontend con los valores de la tabla que acabamos de crear. Para hacer eso, lo que vamos a tener que hacer ahora es abrir el proyecto de la API. Entonces, vámonos. En mi caso, yo lo tenía en la carpeta de personal, en repositories, siempre en OTD y en OTD API. Ok, la abrimos. Perfecto. Entonces, ahora dentro de nuestra carpeta de controladores, lo que vamos a hacer es que vamos a crear este nuevo controlador que llamémoslo cards. Nuevamente, no, recuerda que este no tiene mucho que ver con el proyecto que yo estoy diseñando, que es el LMS, donde pues claramente vamos a gestionar los cursos, las secciones que vayamos instanciando, etcétera, etcétera. Este va a ser más que todo un ejemplo, pues tanto pedagógico, para que se entienda cómo tenemos que manejar la conexión de nuestra API con nuestra UI. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, llamémosles cards, o bueno, card, para mantenerlo en singular y manejar el mismo estándar con todo. Y bueno, yo voy a agarrar este de ejemplo que ya había creado anteriormente. Solamente voy a ir haciendo ciertas modificaciones. Vamos a ver, de acá no vamos a ocupar el request, tampoco los tracebacks. Claramente no ocupamos nada de Firebase. Vamos a utilizar la función que ya habíamos utilizado previamente, que era el fetch query as JSON, que a este yo le inyecto una consulta y me retorna el resultado ya en un JSON, ¿no? La parte de security no vamos a usar nada tampoco por el momento. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es un pequeño login que a mí me sirve para poder ver posteriormente en los logs del servidor, en el caso que yo quiera mandar algo. No es necesario leer variables de ambiente por el momento. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hacer esta nueva función que vamos a hacer un fetch cards. ¿De acuerdo? Aquí vamos a leer ahora esta consulta de acá. Vámonos acá. Sería select asterisco from OTD cards. Hacemos el try para poder obtener los resultados de mi consulta. Hacemos el fetch query as JSON. Y aquí retornaríamos el resultado de nuestra consulta. Claramente, ahora que ya creamos el controlador, ocupamos adjuntarlo o hacerle un attach a un endpoint, ¿no? A la definición de una URI. Para eso vamos a crear, bueno, vamos a importar de controllers. Voy a quitar, vamos a poner from controllers .cards import fetch cards. Vamos a ver si tiene el mismo nombre. Vamos go to definition, está bien importada, de acuerdo. Y vamos a hacer acá nuestro @app.get. Vamos a definir esta ruta como cards. Vamos a colocar el async def cards. Vamos a colocar el response
acuerdo, y vamos a hacer un return await del fetch cards. Aquí faltan los 2 puntos. Ahora vamos a ejecutar nuestra API para ver que efectivamente esté funcionando bien este nuevo endpoint que acabamos de crear. Para eso, recuerda que siempre hay que activar primero el ambiente en el que nosotros estamos trabajando. En este caso, yo estoy trabajando en uno que se llama autd.api, que pues, ya tiene todas las dependencias instaladas. Y a través de ubicorn vamos a correr nuestra API. Ok, vamos a ver, recuerda que la API normalmente corre en el puerto 8000. ¿De acuerdo? Vamos a ver el Swagger para ver que efectivamente el endpoint que acabamos de crear sí esté funcionando. Bueno, parece que aquí tenemos un pequeño error. Miremos a ver cuál es. Y el error está en el objeto del lab. Pareciera que lo borramos en algún momento. Fast API. Ok. Vamos a volver a levantarlo. Perfecto. Y bueno, aquí podemos ver que ya tenemos nuestro endpoint de las cards. Ejecutémoslo. Y efectivamente podemos ver que la respuesta está bien, ¿no? Recuerda que habíamos creado 2 registros, que son estos 2 de acá. Y aquí podemos ver que estamos obteniendo perfectamente la respuesta de las 2 cards. Ahora lo que ocupamos hacer es en nuestro proyecto del frontend o el proyecto de nuestra UI, vamos a crear un nuevo servicio donde en ese servicio nosotros vamos a importar el llamado a este endpoint. ¿De acuerdo? Vamos a crear dentro de la carpeta de source, vamos a crear un nuevo folder al cual vamos a llamar services, y dentro de este vamos a empezar a crear, yo voy a elegir ahorita de que por modelo de datos voy a crear un archivo. En este caso aquí voy a tener el de cards, lo voy a llamar como next cards porque nuevamente es pensado muy en la página de Next.js que estamos creando por el momento. Y aquí vamos a crear nuestra función. Vamos a hacer un export default. Va a ser una función asíncrona porque vamos a llamar a nuestro endpoint. Va a ser un function y aquí vamos a llamar nuestros cards. ¿De acuerdo? Entonces, nota que acá automáticamente pues el Copilot me ayuda. Y vamos a estar utilizando una función nativa de Next.js para poder consumir nuestros endpoints. En este caso vamos a usar la función fetch. Y aquí nosotros vamos a especificar cuál es el endpoint que nosotros vamos a querer utilizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocarlo por el momento en duro, que sería este endpoint de acá. Nota de que si yo esto lo mando a llamar directamente, pues aquí se mira la respuesta de este endpoint. Entonces vamos a colocarlo en esta sección de aquí. Hacemos nuestro const data await response.json return data, lo cual está perfecto. Creo que sí podríamos agregar un par de validaciones después de hacer el llamado de nuestro endpoint. Vamos a ver. Response await. Vamos a hacerlo acá. Vamos a validar si el response no es OK, ¿no? Si no es el 202 o el 201, el status del HTTP status de la respuesta, podemos arrojar un error de que hubo tal vez algún problema de network o algo, ¿no? Y eso pues nos va a ayudar a entender de que la petición de nuestro endpoint no se pudo completar de manera exitosa.
Luego pasamos la respuesta que nos devuelve el endpoint a JSON y lo retornamos, ¿no? Entonces esto es lo que haría básicamente esta función, ¿no? Se conectaría con nuestro endpoint para poder obtener el resultado y almacenarlo dentro de esta variable que se llama data. Ahora que ya lo tenemos, vámonos nuevamente a nuestra página de Next y lo que vamos a hacer es que lo vamos a mandar a importar. Entonces vamos a colocar import, el componente se llama getCards, ¿de acuerdo? Y este claramente va a venir de nuestros servicios. Recuerda que puedes darle un GoToDefinition para ver que efectivamente hayas hecho bien la importación de tu componente. Ahora que ya tenemos esta función de acá, lo podríamos mandar, bueno, hay que mandarlo a ejecutar. Y aquí te voy a tratar de explicar dos conceptos que debemos de tener muy en cuenta al momento de cómo vamos a querer renderizar nuestras páginas. Si queremos que sea un renderizado server-side, o sea que el servidor se va a encargar de generar el HTML y regresarlo por nosotros, o si queremos hacerlo de que el llamado sea directamente del lado del cliente y que el cliente pues se encargue de construir el HTML on-fly. Hay que, pues claramente eso va a depender mucho, ¿no? De qué tan dinámica va a ser la página, con qué tanto tiempo va a estar cambiando, etcétera, etcétera. Entonces aquí, para poder hacer ese como ejercicio, vamos a crear un const data, ¿no? Y vamos a mandar a llamar esta función. Vamos a colocarle un await porque es asíncrona y claramente tendríamos que hacer async esta función de acá, ¿no? Para poder hacer esto. Miremos a ver si no se ha roto nuestra página. Pareciera que no. Y acá ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un map, ¿de acuerdo? De nuestra función. Vamos a quitar estos de acá. Y nota cómo ahora me agarra dinámicamente los valores que vienen de la API, ¿no? Que es el card 1 y el card 2. Vamos a eliminar esto. Recuerda que estos eran los dos valores que nos venían en esta sección de acá. Aquí funciona muy parecido, ¿no? A lo que estuvimos haciendo también en nuestros proyectos de Astro.js. A través de map hacemos básicamente como si tuviésemos un loop o si estuviésemos haciendo un for each. Aquí creamos una función, una narrow function, donde nosotros estamos colocando como parámetro el card, ¿no? Que es lo que vamos a estar iterando en nuestra colección de data. Y en esta iteración, pues lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar imprimiendo o vamos a estar invocando este web component que nosotros acabamos de definir. Le pasamos claramente ahora ya de manera dinámica un key, que en este caso es el card ID, un title y un description, ¿no? Ahora, ¿dónde están los retos, por lo menos de este que viene siendo como una especie de server-side rendering? Si nos vamos a los networks, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar un poco esta sección de acá. Nota que aquí en ningún lado nosotros vamos a observar que se está mandando a hacer el llamado de nuestro endpoint. Y eso es porque la construcción está sucediendo todo directamente del lado del servidor. Esto claramente tiene tanto ventajas como desventajas. Del lado de Next, ahorita usa mucho el tema de la caché para poder optimizar bien la construcción de sus páginas. Y, por ejemplo, si yo a esta parte de acá yo quisiera agregar un tercer registro, por ejemplo, el card 3, ¿de acuerdo? Insertémoslo. Aquí hubo un problema de red, lo volvemos a correr. Y volvemos a hacer el query de nuestra tabla de cards. Vamos a poder observar de que ahora efectivamente vamos a tener este tercer registro. Si mandamos a llamarlo directamente de nuestra API, también vamos a ver que ahora aparece ese tercer objeto, ¿no? Que es el equivalente de este registro que insertamos directamente en nuestra base de datos. Y claramente la teoría debería ser de que si yo voy a refrescar esto, debería de verse ese tercer card. Y no es así.
Y es porque Next utiliza mucho el tema de la caché para poder optimizar la construcción de sus páginas. Y aquí ya nos tocaría hacer unas ciertas configuraciones para que, número uno, no utilice caché y garantizar de que siempre vamos a estar escuchando activamente los endpoints para que el servidor vuelva a construir la página y lo vuelva a mandar. Entonces, nuevamente, te voy a explicar ahorita cómo hacer ese cambio. Realmente no es muy complicado, pero sí debes de tener en cuenta, ¿no?, en tu página cuáles son aquellas que no van a variar mucho, en las cuales sí puedes hacer esto y que pues sabes de que no va a haber mucho problema porque tal vez tu página va a cambiar una vez al año o una vez cada 6 meses y en un proceso de release puedes controlar hacer el build y que se vuelva a construir todo. Pero si sabes que hay algunas que tal vez cambian una vez a la semana o algo por el estilo, entonces tal vez ahí o una vez al día pueda que sí te convenga de quitar la caché y hacer de que siempre se esté construyendo on-fry del lado del servidor la página del HTML. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es agregar ciertas configuraciones del lado del endpoint de la API. Lo primero que vamos a hacer es que en el response vamos a agregar una configuración en los headers. Y es el caché control. Vamos a colocar caché control y le vamos a colocar no caché. ¿De acuerdo? Eso del lado de la API. Ahora, del lado de la UI, también ocupamos hacer los cambios en el servicio cuando los mandamos a llamar. Nos vamos a la página de services en Nextcard y acá donde nosotros estamos haciendo el llamado de nuestros endpoints. A ver, voy a cambiar las dobles comillas por este carácter que es el ampersand. Perdón, no es el ampersand, se me escapa el nombre de este carácter, de este como especie de apóstrofe. Y vamos a mandar ciertas configuraciones acá, como por ejemplo, bueno, el método que es un get. Si no se especifica en los headers qué método es, por default es el get. Y acá en el content type vamos a agregar el caché control también para que no sea, para que no lo esté cachando esto. Entonces vamos a agregarle aquí el caché control, no caché, también en esta sección de acá. Y le vamos a agregar en el llamado del endpoint. Era un caché, déjame ver, dame dos. Un caché bust se llama. Que, a ver, es esto de acá. Esto lo que hace es que cada vez que yo mande a llamar este endpoint, claramente el del lado de JavaScript, él va a identificar de que estoy mandando a llamar un nuevo endpoint. Porque le estoy agregando un parámetro donde prácticamente la fecha es la que lo va a hacer como nuevo, como si fuese un nuevo endpoint el que estoy mandando a llamar cada vez. Porque estoy mandando a llamar un get time del fecha, prácticamente un now. Y esto me va a ayudar a que siempre mande a traer la información del endpoint porque lo identifica como una nueva llamada y eso va a hacer que dinámicamente aquí sí lo identifique, ¿no? Entonces nota, ¿no?, cómo ahora después de este cambio pues ya se ve esta tercer card que antes no se visualizaba porque tuve que hacer esas pequeñas configuraciones del lado del servidor para que siempre esté escuchando la información de la API. Hagamos un ejercicio más para ver que efectivamente ahora sí refresca bien. Vamos a agregar un cuarto registro, ¿de acuerdo? Vamos a poner un description for en esta parte de acá. Lo ejecutamos, refrescamos y vamos a ver. Vamos a ver por qué no lo agarró. Tenemos el for. Ok.
habría que ver, vamos a ver. Vamos acá. Creo que no lo había guardado. Ok, sí, no había guardado esta parte de aquí. Bueno, como puedes ver, sí se agregó el cuarto card, ¿no? Eliminemos uno. Delete from otd.cards, where ahí dice igual a 1. Voy a eliminar el card 1. Aquí lo eliminamos. Volvemos a refrescar. Y como podemos ver, el card 1 ahora ya no existe. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros del lado del servidor pues estamos renderizando la página, y lo que mandamos es el HTML, ¿no? Entonces a eso es lo que nosotros conocemos como un server-side rendering. Si nos vamos a los networks, como vas a poder ver aquí, nunca vamos a ver el llamado de nuestro endpoint, ¿no? Que es el que trae la información de estos cards que tenemos en esta sección de acá. Ahora, si lo que nosotros quisiéramos es que fuese un renderizado del lado del cliente, de que sí se vea que es el web browser el que está mandando a llamar, en este caso nuestro endpoint, hay que hacer unos ciertos ajustes en nuestro endpoint, ¿no? Aquí muy importante, nota de que esto nos está tomando 763 milisegundos en traer la página completamente. Claramente hay que después sumar los tiempos, ¿no? De cómo se construye la página post, cómo se empieza a traer el llamado del endpoint cuando ya lo hagamos del lado del cliente. Entonces, para eso, si gustas, para mantener la historia de esto, vamos a crear un nuevo folder. Le vamos a llamar Next Client, más que todo para identificar que es del lado del cliente que lo estamos haciendo. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo. Perfecto. Y bueno, nota cómo me van a dar ciertos errores ahorita. Aquí lo que vamos a colocar es la palabra reservada del use client. Entonces colocamos use client en esta parte de acá, y con esto ya lo que le estamos indicando a Next.js es que esta página de Next Client que tenemos en esta parte de acá ahora va a ser todo lo que sean consumos de servicios, van a ser hechos ahora por el web browser y no por el servidor. Vamos a cambiar la ruta, sería Next Client, ¿de acuerdo? Y nota que aquí está funcionando a medias, te diría. Vamos a ver. Vamos a eliminar un registro más para ver las diferencias, ¿no? Y nota cómo hace el cambio, ¿no? Vamos a ver si no se ve el llamado. Ok, perdón, creo que no estaba en la página correcta. Es Next Client. Esta parte de acá. Ok, perfecto. Entonces, nota cómo acá me empieza, para empezar, estaba en la ruta incorrecta, ¿no? Es esta la que ahora queremos corroborar. Y nota cómo ahora aquí se ve de que se trata de hacer el llamado de nuestro endpoint, ¿de acuerdo? Si nos vamos a los headers, aquí podemos ver que lo que estamos tratando de acceder es a localhost cards. Aquí está nuestro cache bust, ¿no? Que es el que nos ayuda a hacer de que los llamados de nuestros endpoints siempre sean, digamos, dinámicos. Pero nos está dando este error, ¿no? Porque efectivamente no lo está reconociendo. Aquí lo que está sucediendo es que me está cachando como estaba construida la página anteriormente, y por eso me muestra estos dos valores de acá, lo cual de una u otra manera estaría incorrecto, ¿no? Por ejemplo, si trato de insertar nuevamente el card 1, que ya lo habíamos eliminado anteriormente, y refresco en esta sección de acá, nota, vamos a ver, sí, que sí lo trae, pero no siempre está haciendo unos malos llamados en esta sección de aquí.
Entonces, para poder corregir eso, lo que ocupamos hacer, y bueno, si leemos un poco el error también, es que nos está dando problemas, vamos a ver, con algo que se llaman CORDs. Como la API está tratando de ser accedida ahorita directamente por el cliente que está siendo tratado por un web browser, nos está dando ese, digamos, como ese error. Entonces, para poder solucionar eso, ocupamos hacer unos pequeños cambios ahora del lado de nuestra API para poder agregar la manipulación de los CORDs. Entonces, para eso vamos a agregar esta extensión de Fast API que se llama CORDs Middleware, y dentro de estos CORDs Middlewares vamos a agregar esta sección, ¿no? Donde aquí yo le estoy diciendo que voy a permitir que todos los orígenes, que todos los métodos y todos los encabezados sean aceptados del lado del proyecto de mi API, ¿no? Entonces, recuerda que aquí yo estoy manteniendo un hot reload, ¿no? Vamos a volver a refrescar esta sección de acá. Nota de que ya no me da ahora el error, ¿no? Ahora sí se está renderizando como nosotros esperábamos. Esta sección de acá. Vamos a hacer cambios. Vamos a eliminar ahora el registro. Vamos a ver cómo están. Vamos a eliminar el registro 4, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a llamar acá. No, y ve cómo ahora ya se ha eliminado esta sección. Entonces estamos bien, ¿no? Y estamos mandando a llamar nuestro next client. Claramente ahora hay que sumar tiempo, ¿no? El next client ahora está tomando mayor tiempo también en cargar, y a eso hay que sumarle los tiempos en los que se mandan a traer el llamado de nuestros, en este caso de nuestros endpoints. Ahora, mandar a llamar de esta manera los endpoints también se le considera una mala práctica. Porque esta es la manera en cómo se trata cuando nosotros estamos trabajando con información del lado del servidor. Realmente aquí lo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos trabajar del lado del client es hacer la implementación con useStates de React para poder manejar mejor el estado de cómo nosotros, el estado y las dependencias, ¿no? De cómo nosotros estamos mandando a renderizar nuestros datos. Entonces, vamos a volver a cargar acá, ¿no? Se ve que todo está bien. Todo está perfecto. Entonces, vamos a hacer ese pequeño cambio, ¿no? Porque no es buena práctica hacer los llamados de los datos cuando nosotros los estamos haciendo del lado del cliente con React de esta manera. Se tienen que hacer a través del uso de los useStates. Entonces, vamos a hacer el import en esta parte de acá del useState, del useEffect y del useState. El useState de React, ¿de acuerdo? Ahora vamos a declarar en React una constante, una que se va a llamar data y otra que se va a llamar setData. Entonces, aquí claramente ya empieza a entrar en conflicto por el que tenía, por cómo lo tenía anteriormente. Entonces, aquí vamos a mandar a llamar nuestro useEffect, ¿de acuerdo? Vamos a... Ok. Entonces, en este useEffect que tengo en esta sección de acá, vamos a ver... Async await. Sí, hay que quitar el async que tenemos en esta sección de acá. Vamos a ver. Y hay que quitar este de acá también. Porque esto ya lo está manejando. Vamos a ver. A ver, déjame typearlo mejor de cero. Tenemos el useEffect. Llamamos, cerramos acá. Cerramos esta parte. Vamos a llamar nuestro getCards. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, el uso del useEffect en React. Aquí tenemos el data y tenemos un setData. Que es para poder hacer el uso de los estados
de las variables o de la información que nosotros queremos traer. Entonces, cada vez que nosotros queramos mandar a ejecutar los servicios que se conectan directamente con nuestros endpoints, lo que ocupamos hacer es meter esa lógica dentro de esta sección que se le llama useEffect. Se le conoce como effect porque es la forma en cómo carga la data y cómo lo empieza a renderizar, cómo empieza a manejar las dependencias entre llamados también dentro de nuestro contenido de nuestra página. Aquí vamos a mandar a llamar nuestra función, nuestro getCard, ¿no? Una vez que ya se haya resuelto la promesa del llamado de este servicio, lo que hacemos es que mandamos a llamar este setter para poder inyectarle la respuesta, ¿no?, de la data a esta variable, que es la que nosotros vamos a empezar a consumir en nuestro cuerpo del HTML que nosotros estamos construyendo. Entonces, esta es la manera correcta, ¿no?, en cómo nosotros deberíamos de manejar el uso de React, el uso de cuando es el cliente, en este caso el web browser, cuando hace la petición directamente al endpoint. Entonces, nota de cómo mejora muchísimo también los tiempos de respuesta cuando lo hacemos directamente, ¿no? Bueno, aunque la verdad aquí... uno de los, vamos a decir, como de las desventajas, no es tanto el useEffect como la manera como lo teníamos anterior. También es que es tan rápido, ¿no?, de que hace varias llamadas y claramente al final se resuelve solamente una, pero son tiempos que claramente suman, ¿no? Pero cuando queda bien cachado esto, aquí puedes ver, digamos, ese efecto, ¿no?, de que cuando no termina de cargar se ve como este espacio vacío, nota, ¿no? Y hasta que una vez ya cargado esta sección de acá, pinta pues la sección que tenemos en esta sección, ¿no? Si lo comprobamos, digamos, con el otro, déjame colocarlo en esta sección de acá. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a mandar a llamar solamente la de next. Vámonos acá. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacer el reload de este y este. No, nota cómo este de acá no se ve, de que no se ve ese espacio como este de acá, que se ve esto blanco y hasta después carga, ¿no? Puedes ver. Y miremos este. ¿No? Si te fijas, este se está un poquito de tiempo al momento que quiere cargar. Este lo hace un poco más inmediato, si te fijas. Pero claramente no, en la manera en cómo carga la data de acá, pues depende de esa comunicación de red que sucede entre la máquina de nosotros con nuestro proveedor de internet para traer la data de nuestra API y posteriormente pintarla. Pues distinto, ¿no?, a cuando lo hacemos del lado del servidor, porque es el servidor comunicándose con nuestra API, que recuerda que ambas en este caso es una comunicación entre VNets, la que nosotros estamos teniendo prácticamente, ¿no? Y lo hace pues un tanto más rápido, ¿no?, la experiencia. Pero nota cómo cuesta su poquito, ¿no?, en cargar, ¿no?, en esta parte de acá. Mientras que acá carga más de volada, pero aquí tarda un poco más en pintarse la sección de los cards, ¿no? Entonces, aquí, así es como puedes ver un poco como la diferencia entre server-side rendering y cuando el cliente hace la petición de los endpoints para on-write empezar a construir el HTML que nosotros queremos pintar. Entonces vamos a dar Inspect Elements en esta sección de acá. Vámonos a los networks también para que los puedas ver, ¿no? Y como puedes ver, aquí en ningún momento se mandan a llamar los endpoints, no se ven porque es el servidor nuevamente el que se encarga de llamarlo y construir el HTML por nosotros, mientras que acá hacemos el llamado de nuestros endpoints y una vez que ya se ha hecho el llamado del endpoint, pues se construye la página, ¿no? Nota que aquí me está tomando 377 milisegundos, ¿no? Y acá se tarda aproximadamente 1.10 segundos, ¿no? Entonces es un poco, podrías decir de que realmente se mira más rápido el server-side rendering, pero nuevamente no, al final del día pues sí depende muchísimo de un poco la percepción, ¿no?, de cómo cargan los datos también, pero
según los datos de acá, ¿no? Este anda entre 1.14 segundos y este anda entre 277 milisegundos, como puedes ver. Y este se tarda pues un poco más, ¿no? Entonces, nuevamente, pues depende mucho, ¿no? De las experiencias, ¿no? De cómo lo quieras ver. Si tú sabes que es una página de que no va a variar, no sé, una vez al mes o algo por el estilo, lo puedes dejar como un server-side rendering. Recuerda que para hacer eso, pues solamente hay que quitar el use client y podemos manejar directamente el llamado de nuestros endpoints de esta manera. Pero si lo queremos hacer del lado del cliente, que lo construya el HTML, que sea responsabilidad del lado del web browser, tenemos que colocar en Next.js este use client y el llamado de la data pues ya es un tanto distinto, ¿no? Se hace de esta manera de acá. Que si ya estabas acostumbrado a trabajar con React, pues realmente no se te va a complicar mucho esta sintaxis de acá. Recuerda que vamos a estar utilizando muchísimo más ejemplos, ¿no? De use effects a medida que hagamos la implementación de nuestras otras páginas también, y así sucesivamente. El próximo video, si quieres, modifiquemos un poquito la lógica de estas páginas. Coloquémosle tal vez algún botón para poder eliminar, para poder actualizar, para poder crear uno nuevo si gustas, para seguir interactuando y terminar el CRUD completo, digamos, de esta sección o de estas cards que tenemos en esta parte de aquí. Una vez que terminemos de implementar el CRUD, vamos a hacer después toda el release a Azure, y pues te voy a estar compartiendo claramente los links para que tú también lo puedas probar. Links funcionales y los links del repositorio.